importantes. Por ejemplo, el cerebro. O bien desencadena una respuesta inmunitaria e inflamatoria destructiva. Habíamos hablado del VIH, ¿no? El VIH, ¿por qué es que produce tantos síntomas 5 o 10 años después recién de contraer la enfermedad? Todos esos síntomas son provocados por una reacción sistémica, es decir, una inflamación sistémica, incluyendo la neumonía que producen estos pacientes, ¿no? Que es la inflamación del revestimiento, ¿no? Y los determinantes de la enfermedad vírica, vamos a hablar de la naturaleza de la enfermedad y gravedad de la enfermedad. Ya vamos a ir adentrándonos, como les decía, a las diferentes enfermedades, cuáles son los signos, síntomas, etc., ¿no? Entonces, al hablar de la naturaleza de la enfermedad, vamos a hablar de que necesitan un tejido diana, una puerta de entrada, un acceso del virus al tejido diana. Al hablar de tejido diana nos referimos a ciertos órganos vitales, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos diana vitales? Cerebro, hígado, ¿qué más? Riñones. Bien, entonces, esos son los órganos diana. Al nosotros hablar de tejido diana, ya saben que nos estamos refiriendo a ese tipo de órganos, ¿no? La permisividad de la célula a la replicación vírica y la actividad patogénica, ¿no? En la gravedad de la enfermedad vamos a hablar de la capacidad citoplásmica del virus, el estado inmunitario, si es virgen o inmunizado. Al decir virgen son raros los pacientes que no hayan recibido alguna vez en su vida una vacuna, ¿no? O que alguna vez en su vida no se hayan tenido un resfrío. O sea, es casi imposible de encontrar un paciente así, ¿no? Competencia del sistema inmunitario, inmunidad previa al virus, inmunopatología, tamaño del inóculo del virus, eso lo tenemos. No nos interesa mucho el tamaño del virus, no le voy a preguntar tampoco eso, ¿no? La inmunopatología, tamaño del inóculo del virus, como les decía, tiempo transcurrido hasta la resolución de la infección. Tiempo transcurrido hasta la resolución de la infección, ¿por qué? Porque sabemos que el virus tiene su etapa de incubación. Estado general del individuo, nutrición y otras enfermedades que influyen en el sistema inmunitario, es decir, si son inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes trasplantados o de edad avanzada. Entonces aquí están las famosas células T y también la célula B, ¿no? Los linfocitos B. Están los natural killer, los helper, los citotóxicos, ya vamos a ir viéndolo a poco. Pero en este cuadrito les he puesto los tres principales, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos T citotóxicos, los helper y los citotóxicos. Cada uno va a tener su función, cada uno va a tener su manera de actuar. Su manera de actuar prácticamente es llegar a realizar una fagocitosis, ¿no? La fagocitosis es una muerte celular programada. Entonces, los linfocitos B van a actuar a través de la membrana plasmática y van a bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares. Entonces, lo más importante es que hacen los linfocitos B, bloquean las infecciones y eliminan los microorganismos extracelulares. Los linfocitos T o helper activan macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados. Y los linfocitos T citotóxicos matan células infectadas y eliminan reservorios de infección. Esos linfocitos o este tipo de células tienen memoria. Estos linfocitos son los que se encargan de cuando nosotros nos inmunizan, es decir, nos administran una vacuna. Estos son los linfocitos que van a ir a reconocer esa célula, la van a fagocitar o la van a destruir para comprender qué tipo de bacteria, qué tipo de virus, qué tipo de microorganismos es que está entrando, para que nosotros, cuando nos volvamos a enfermar, ya nuestro propio sistema inmune o estos linfocitos T van a ir, lo van a reconocer, van a saber que es algo patológico y lo va a destruir. Entonces seguimos, ¿no? Todo teoría y letra, ¿no? El tejido escogido por el virus determina la naturaleza de la enfermedad y sus síntomas, ¿no? Existen factores víricos y del hospedador que determinan la gravedad de la enfermedad, como la cepa del virus, el tamaño del inóculo y el estado general de salud de la persona infectada, es decir, si tiene un sistema inmunitario deteriorado o ya una patología de base, ¿no? La capacidad de la respuesta inmunitaria de la persona infectada para controlar la infección, determina la gravedad y duración del proceso. Una enfermedad concreta puede estar provocada
comparten un tropismo o una preferencia, ¿no? Tisular común como hepatitis, hígado resfriado común, vías respiratorias superiores, encefalitis, sistema nervioso y central. Sabemos que las vías respiratorias superiores son las favoritas, ¿no? de todo tipo de virus, hasta de algunas bacterias. Un mismo virus puede provocar varias enfermedades distintas con ningún síntoma observable. Por ejemplo, el virus del herpes simple, VHS, ¿no? No se olviden de esa abreviación. En el examen tal vez se lo voy a colocar como VHS. De tipo 1 puede causar gingivitis, faringitis, herpes labial, úlcera fría, herpes genital, encefalitis o keratoconjuntivitis. Y aquí estamos empezando a ver síntomas de lo que causan ciertos tipos de herpes, ¿no? Concretamente estamos hablando de tipo 1. A pesar de que normalmente es benigno, este virus puede poner en peligro la vida de un recién nacido o un individuo inmunodeprimido. Esta tableta, sáquenle foto. En esta tableta está todo, pero todo el tema, cómo funciona este tema. ¿Está muy borroso? Vamos a apagar una tableta para que vean la foto. En esta debería la primera y la segunda diapositiva. ¿Y si mejor no pasa la diapositiva? Ya. Como les dije, el sábado yo paso una diapositiva. Sábado. ¿Quién se va a encargar de hablarme para hacerme acuerdo? Entonces, la enfermedad vírica del organismo evolucionará por etapas definidas del mismo módulo que la replicación vírica en la célula. Estas etapas se describen justamente en este cuadro, ¿no? El periodo de incubación puede ser asintomático, habíamos hablado, ¿no? Que los virus pueden ser en su mayoría son asintomáticos. Ya cuando empiezan los síntomas en el paciente, ya es cuando ha pasado el periodo de incubación de estos virus, ¿no? A menudo la infección vírica se resuelve de modo asintomático por la defensa innata del operador, es decir, que nuestras células del linfocito T o natural killer, pues agarran, las reconocen y las destruyen. Raras veces no pueden llegar a destruirlas todas, ya que se han replicado de manera gradual y bueno, pues causan ya la enfermedad o causan los síntomas de la enfermedad, ¿no? Los síntomas de la enfermedad están provocados por el daño tisular y los efectos sistémicos asociados a la actividad del virus y por el sistema inmunitario, obviamente. Nuestro propio sistema inmunitario, como les había dicho, es la causante de que nosotros presentemos síntomas. La fiebre es uno de los síntomas que nosotros presentamos porque nuestros linfocitos o nuestras células están peleando contra esa patogenia, ¿no? Contra la patogenia que nosotros tengamos. Por eso es que causa una elevación de temperatura. Entonces, estos síntomas pueden continuar durante la convalecencia mientras el organismo repara los daños. Normalmente el individuo desarrolla una respuesta inmunitaria de memoria para su protección futura. Como les había dicho, estos linfocitos tienen memoria, ¿no? Frente a acciones similares de ese virus. Infección del tejido diana, el virus penetra en el organismo a través de interrupciones de la barrera de la piel, ¿no? Cortes, mordeduras, inyecciones con las membranas mucosas epiteliales que revisten los orificios del organismo. Ojos, aparato respiratorio, boca, genital y aparato digestivo. La piel es una excelente barrera frente a la infección. Los orificios están protegidos por lágrimas, mucosidad, epitelio ácido de estómago, pipi e inmunoglobulina. Entonces vamos a hablar sobre las etapas básicas de la enfermedad vírica, ¿no? O cómo evoluciona una enfermedad vírica. La primera, mediante la adquisición, que es entrada en el hospedador. Sabemos que cualquier microorganismo que va a entrar en nosotros va a necesitar de tres cosas, habíamos dicho, ¿no? Un agente, que va a ser en este caso un virus, un huésped y un ambiente.
para causar la enfermedad. Es bastante parecido, solamente que tiene sus etapas la enfermedad vírica, ¿no? La primera, la adquisición, es decir, la entrada al predador, el inicio de la infección en el foco primario, la activación de las protecciones innatas, es decir, cuando nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar a la enfermedad, el periodo de incubación, que es cuando el virus se amplifica y puede diseminarse a una localización secundaria, cuando todavía no lo detectamos, ¿no? Replicación en el tejido diana, la cual causa los signos patológicos característicos. Respuesta inmunitaria que limitan y participan, inmunopatogenia en la enfermedad. Producción vírica en un tejido que libera el virus a otras personas para contagiarlas. Y la resolución o infección persistente, ¿no? Resolución es enfermedad curada. Cuando ya la enfermedad es persistente, pues queda dentro de nosotros, es decir, pasa a ser una enfermedad crónica. Entonces seguimos hablando sobre las etapas. Probablemente la vía de infección vírica más frecuente sea la inhalación. Frecuentemente decimos porque sabemos que hay ciertos tipos de virus que se los hacen por contacto, ¿no? Ya sea por vía sanguínea, como SIDA o contacto sexual, o contacto con agujas. Pero en la mayoría de los casos, los virus se transmiten por vía aérea. Muchos virus inician la infección en la mucosa oral o las vías respiratorias superiores. La multiplicación vírica en el foco primario puede ir acompañada de signos patológicos. Los virus pueden multiplicarse y permanecer en el foco primario, pueden diseminarse hacia otros tejidos a través del torrente circulatorio o en el interior de los fagocitos mononucleares y los linfocitos, o pueden diseminar a través de neuronas. Fagocitos mononucleares son cierto tipo de células, al igual que se encargan de la destrucción de los microorganismos patológicos. Hay una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa. ¿Alguna vez han escuchado esta enfermedad? Pues justamente es nuestro mismo cuerpo el cual nos hace daño. Y esta enfermedad es un claro ejemplo, mononucleosis infecciosa. Ya vamos a ir adentrándonos y vamos a ir hablando sobre esas enfermedades, ¿sí? La circulación sanguínea y el sistema linfático son los principales medios de transferencia vírica en el organismo. El virus llega hasta ellos después de dañar los tejidos mediante fagocitosis. Pueden ser transportados a través de las células mucoepiteliales de la mucofaringe, el aparato digestivo, la vagina o el ano. Algunos virus entéricos, como ser el picornavirus y reovirus, se reúnen a los receptores de las células M que trasladan el virus a las placas de Peyer subyacentes del sistema linfático. Las células M son unas células que le sirven de transporte a cierto tipo de linfocitos, ¿sí? La presencia del virus en la sangre se denomina viremia, ¿no? Entonces no nos olvidemos, la presencia de virus en la sangre se denomina viremia. El virus puede estar libre en el plasma o puede ir unido a algunas células como los linfocitos o los macrófagos. Los virus capturados por los macrófagos fagocitarios pueden ser inactivados, se pueden multiplicar o pueden ser transmitidos a otros tejidos. La multiplicación del virus en los macrófagos, el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos o el hígado pueden hacer que la infección se amplíe e inicie una viremia secundaria. En muchos casos, una viremia secundaria precede a la entrada del virus en el tejido diana o órgano diana, ¿no? Ejemplo, hígado, cerebro, piel. Y ahí es donde comienzan las manifestaciones o síntomas característicos de estos tipos de enfermedades. La citopatogenia. En la citopatogenia nosotros nos referimos a la replicación justamente que hablábamos del virus, en si nuestro sistema inmunitario puede llegar a destruirlo o no puede llegar a destruirlo, puede llegar a cesar la enfermedad o puede quedarse en nosotros de forma crónica. Una enfermedad crónica viral que nosotros habíamos hablado, pues puede ser el herpes, ¿no? El herpes, ¿por qué? Porque nosotros llegamos a curarlo en algún momento. El tratamiento de elección sabemos que es la ciclovir. Este herpes desaparece, un ejemplo de herpes labial, desaparece, ¿no? Pero el momento que nuestro sistema inmunitario queda débil, otra vez vuelve a reactivarse. Entonces ya es una enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de la infección de una célula por un virus? ¿Cuáles son? Son los siguientes.
El fracaso de la infección, es decir, que nuestras células T ganaron la batalla y bueno, no pasó nada. La muerte celular es una infección lítica. Con infección lítica nos referimos a cuando nuestros macrófagos agarran estas células o estos virus y pueden llegar a destruirlos. Pues, ¿no? Infección sin destrucción celular es cuando ya nos aparecen los signos, nos aparecen los síntomas, es decir, cuando ya la enfermedad está presente en nosotros. Se llama infección persistente. Y presencia de virus sin producción viral, pero con posibilidad de que se produzca una reactivación, infección recurrente latente. Ya habíamos dado el ejemplo del herpes. Los determinantes de la patogenia vírica. Los tres determinantes va a ser la interacción del virus con el tejido diana o órgano diana y la actividad citopatológica del virus. Al hablar nosotros de interacción del virus con el tejido diana, nos referimos a justamente lo anterior que estábamos hablando, ¿no? El ingreso al tejido diana, el hospedador, el ambiente, es decir, mira cómo está la temperatura, el ácido viviendo, digestivo, capacidad para atravesar células epiteliales, capacidad para establecer una viremia, capacidad de determinación a través del sistema retículo endotelial y elegir su tejido diana. Sabemos que estos virus tienen su cierto tipo de lugar o característicos donde van a ir a atacar, ¿no? Y la actividad citopatológica del virus habla sobre la eficacia de la multiplicación vírica dentro de la célula, temperatura hedionda también para replicarse, permisibilidad de la célula ante la replicación. Nosotros cuando decíamos que necesita un huésped, un huésped de un ambiente, justamente nos referimos a esto de acá, ¿no? Es decir, es cierto tipo de células, así como en las bacterias también, ¿no? Las bacterias necesitan su medio, su cierto tipo de ambiente, cada bacteria tiene su característica, pues los virus también tienen su característica de dónde van a ir a atacar. Como les había dicho en su momento, el tracto respiratorio superior es su favorito. La respuesta protectora del hospedador es lo que nos interesa hablando de inmunidad. Trabajan a través de la respuesta antivírica no específica del antígeno. Ahí es donde entra nuestro amigo interferón, ¿no? El interferón va a ayudar justamente a nuestras células T a pelear, ¿no? Los linfocitos citolíticos naturales y macrófagos, respuestas inmunitarias específicas antígenos, respuesta de linfocitos T y las respuestas humorales. Los linfocitos T son los héroes de la película de la pelea contra los virus, ¿no? Mecanismos víricos de evasión de la respuesta inmunitaria. Tiene inmunopatología, el interferón, síntomas sistémicos de tipo gripal, respuesta de linfocitos T, es decir, citólisis, inflamación, ¿no? Anticuerpos, complemento, citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos, inmunocomplejo y otras respuestas inflamatorias. Toda enfermedad que nosotros tengamos, nuestra célula T o nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a llegar a hacer? Una inflamación. La inflamación es la que nos causa los síntomas y la que nos causa prácticamente la enfermedad. Pero es nuestro mismo cuerpo luchando contra este microorganismo. Al hablar de infecciones líticas, vamos a hablar que se produce una infección lítica cuando la replicación del virus comporta la destrucción de la célula diana. Cuando la replicación del virus comporta la destrucción de la célula diana, ¿sí? Algunos virus dañan las células e impiden la reparación celular al inhibir la síntesis de las macromoléculas celulares o sintetizar enzimas de degradación y proteínas tóxicas. Por ejemplo, el VHS, ¿no? Y otros virus producen proteínas que inhiben la síntesis del ADN y el ARN celular. Sintetizan otras proteínas que degradan el ADN de la célula hospedadora con el fin de obtener sustratos necesarios para la replicación del genoma vírico. En palabras sencillas, hablábamos de que el virus va a ir a infiltrarse dentro de la proteína de un ADN normal, ¿verdad? De una célula, que ya habíamos hecho un dibujito ahí. Pues esta célula o este virus va a ir a adentrarse dentro de esta proteína, va a infiltrarse y una vez se infiltra, las otras células van a creer que es parte de ello y las van a copiar. Ahí es cuando empieza la replicación del virus. Multiplica.
La patogenia vírica, los mutantes víricos que provocan infecciones abortivas no se multiplican y por tanto desaparecen, ¿no? Las infecciones persistentes pueden ser crónicas. Al hablar de crónicas decimos no vírica o productiva, latentes, que son síntesis ilimitada de macromoléculas víricas, pero no hay síntesis vírica, es decir, no se multiplican, ¿no? Recurrentes, periodos de latencia seguidos de producción vírica o transformadora, ¿no? Inmortalizadora, virus oncogénicos. Las infecciones no vítricas, una infección persistente se da en cualquier célula afectada que no muera como consecuencia de la actividad del virus. Algunos virus provocan una infección productiva persistente debido a su gradual liberación de la célula mediante exocitosis o por quemación. Virus con envoltura, ya habíamos hablado de los dos tipos de virus según su estructura, con envoltura y sin envoltura, o virus desnudo, ¿no? Que los más dañinos son los virus desnudos, de la membrana plasmática. Una infección latente puede ser consecuencia de la acción de un virus ADN, que infectando una célula, esté infectando una célula que restringe o carece de la infraestructura necesaria para transcribir todos los genes víricos. Es posible que los factores de transcripción específicos requeridos por este virus tan solo se expresen en algunos tejidos específicos, es decir, su órgano diana de elección, ¿no? En células en crecimiento, pero no en células en reposo, o tras una inducción por hormonas o citocinas. Por ejemplo, el VHS establece una infección latente en las neuronas, que no expresan los factores nucleares necesarios para transcribir los genes víricos. Precoz e inmediato, pero el estrés y otros estímulos pueden activar la replicación vírica. Entonces, a través del estrés de la célula, ¿cómo se expresa la célula? Pues cuando nuestro sistema inmunitario está debilitado. Ahí habla justamente el VHS, otra vez vuelve a reactivarse, ¿no? ¿Por qué? Por la replicación vírica, es decir, se vuelve a multiplicar. Los virus oncogénicos o inmortalizadoras, algunos virus ADN y retrovirus establecen infecciones persistentes que también pueden estimular una proliferación celular descontrolada, provocar la transformación o inmortalización de la célula. Las características de la célula transformada incluyen el crecimiento continuado sin envejecimiento, alteraciones en la morfología y el metabolismo celular, incremento de la tasa de crecimiento celular y transporte de azúcares, pérdida de la inhibición del crecimiento por contacto celular y capacidad de desarrollarse en una suspensión o acumularse en focos cuando crecen en agar semisorio. Existen distintos tipos de virus oncogénicos que tienen diferentes mecanismos para inmortalizar la célula. Los virus inmortalizan la célula como estimulando el crecimiento o proporcionando genes que lo estimulan a través de los péptidos, polipéptidos, lipoproteínas, fosfolípidos, el ácido dictóico y el ácido lipodictóico. ¿Sí? Entonces, la segunda, eliminando los mecanismos de freno inherentes que limitan la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Entonces, escuchen esta parte, ¿no? Eliminan los mecanismos de freno inherentes que limitan la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Justamente de eso estábamos hablando, que se replican dentro de la proteína del ADN, ¿no? de ciertas células. ¿Qué hacen con esto? Evitan la apoptosis, ¿no? Y la inmortalización por efecto de los virus ADN se produce en células semipermisivas que solamente expresan genes víricos seleccionados, pero no producen virus. Entonces, la defensa del hospedador frente a la infección vírica, ¿no? La defensa del hospedador frente a la infección vírica, los objetivos últimos de las respuestas antivirales innatas e inmunitarias del hospedador son prevenir la entrada y la diseminación y eliminar el virus. Entonces, nuestras células van a tratar de que ni siquiera ingresen a nuestro organismo, ¿no? Porque el momento que ingresan empiezan a infiltrarse y se empiezan a multiplicar, ¿no? O a replicar. Entonces, la respuesta inmunitaria es la mejor y en la mayoría de los casos la única forma de controlar las infecciones virales
son con las respuestas inmunitarias innatas. Tumorales y celulares son importantes en el sistema de inmunidad antiviral. Cuanto más tiempo se replique el virus en el cuerpo, mayor será la diseminación de la infección y más intensa debe ser la respuesta inmunitaria necesaria para controlar la infección y el potencial de inmunopatogenia. Los interferones y las células T citotóxicas parecen haber evolucionado de forma principal como mecanismos de defensa antiviral. Los interferones y las células T son las que siempre van a batallar contra las enfermedades víricas que nosotros tengamos, en realidad contra cualquier tipo de infección con nuestro organismo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se secreta el interferón tipo 1 dentro de la célula, ¿no? Lo mismo. Y esta parte de acá, ¿no? La inmunopatogenia vírica, estas tablitas que son las que les gustan a ustedes, ¿no? La inmunopatogenia. En la inmunopatogenia vamos a hablar de cierto tipo de enfermedades, por simplificar. Una de ellas con un síntoma de tipo gripal, la hipersensibilidad retardada de la inflamación, enfermedad por inmunocomplejo, enfermedad hemorrágica, citólisis con infección, tormenta de citoquinas e inmunodepresión. ¿Cuáles son las células que van a trabajar en este tipo de enfermedades, podríamos decirlo? Son los mediadores inmunitarios, ¿no? En los síntomas de tipo gripal, ¿quiénes van a trabajar? El interferón y la citoquina. En la hipersensibilidad retardada e inflamación, los linfocitos T, macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. En la enfermedad por inmunocomplejo, anticuerpos y complementos. En la hemorrágica, los linfocitos T, anticuerpos, complementos. Y citólisis por infección, los linfocitos T. Como les decía, los linfocitos T son los héroes de la película, ¿no? Unos ejemplos de enfermedades, ¿no? En síntomas de tipo gripal, un virus respiratorio por arbovirus, ¿no? En hipersensibilidad retardada de inflamación, un virus con envoltura, enfermedad por inmunocomplejo, virus de hepatitis B o rubeola. En la enfermedad hemorrágica podemos tener a la fiebre amarilla, dengue, fiebre de Lassa y el virus del ébola, ¿no? Grave, el virus del ébola. Citólisis por infección, el virus con envoltura o encefalitis por sarampión, ¿no? La tormenta de citoquinas, células dendríticas, linfocitos T, virus con envoltura y otros virus. Inmunodepresión, virus de inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, virus de sarampión y virus de la gripe. En la inmunopatogenia, hablando de tormenta de citoquinas, podemos también tener de ejemplo a lo que es el virus del COVID, ¿no? El virus del COVID, ¿qué es lo que hacía? Formaba una tormenta de citoquinas. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Es un cúmulo, una acumulación de células T que están tratando de batallar contra un tipo de infección. Entonces, ¿qué hacía el coronavirus? Pues causaba una tormenta de citoquinas y nos causaba una extravasación, es decir, una inflamación sistémica. Por eso es que nos venía esa especie de neumonía, a veces de derrames virales, ¿no? Que venían, ese es otro ejemplo de una enfermedad por tormenta de citoquinas. Aquí en esta imagen les muestro cómo se ve un hemograma de un paciente que está con una enfermedad gripal, pero es una enfermedad viral. Incluso a este paciente de aquí se me ocurrió pedirle otro tipo de estudio para descartar leucemia, ¿no? Curva de Kunz se llama ese estudio para tratar de ver si no es sospechoso de leucemia. Sabemos que todos los pacientes necesitan tener signos y síntomas, ¿no? Dependiendo de los signos y síntomas, nosotros vamos a tener un diagnóstico sospechoso o presuntivo, ¿no? Después tenemos que tener un diagnóstico diferencial, es decir, ponernos a pensar, pucha, y si no es gripe, y si es leucemia, por decirle un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que llegar a tener un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a salir de esto? Pues pidiendo los laboratorios y pidiendo imágenes. En los laboratorios, con los laboratorios nosotros podemos llegar a tener un diagnóstico definitivo, que es lo que tratamos de buscar, para darle un tratamiento al paciente. En nosotros que todavía trabajamos en el área de la emergencia o ustedes que van a salir a las consultas,
pues lo primero que tienen que hacer y saber es esto que les estoy diciendo y siempre tratar de pedir un hemograma. Al momento de pedir un hemograma nosotros nos estamos zafando de muchos problemas, porque no faltan, ¿no? Los pacientes que vienen y dicen, doctor, estoy mal de la garganta. Me dijeron, una vecina me dijo que me coloque Bendivé, ¿no? Bendivé para su enfermedad viral. Ahí viene después la resistencia y es grave. Después por su culpa, doctor, estoy más grave, dicen, ¿no? Bueno, aquí que vemos alterado. ¿Ya ustedes han pasado hematología o no? ¿No? Bueno, nosotros en la serie blanca vemos lo que son los leucocitos, ¿ya? Glóbulos blancos, ¿no? Esto lo vamos a ver por milímetros cúbicos, ¿no? Lo normal es entre 5.000 y 10.000 milímetros cúbicos en los glóbulos blancos o en los leucocitos. Nosotros acá tenemos un paciente con 2.620, ¿no? Lo normal que maneja un paciente, como le digo, que es entre 5.000 y 10.000. Tenerlo ya entre 4.000 y 5.000 todavía es aceptable, pero menos de 4.000, ahí hay algo raro. Nosotros lo llamamos leucopenia. Muchas veces la leucopenia es peor que la leucocitosis todavía. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de que hay algún trastorno inmunitario o alguna enfermedad crónica. Este paciente, en este caso, ¿qué era lo que tenía? VIH. Aquí tenemos otro ejemplo de otro laboratorio. Ya estábamos hablando de la serie blanca, ¿no? De los glóbulos blancos. ¿Cuánto dijimos que eran los glóbulos blancos? ¿Lo normal? 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000. ¿Y cuánto dice ahí? 21.920. 21.920. Casi 22.000, ¿no? Vamos a apagarle un poco la luz para que vean. Mi doctora de la silla no puede ver bien. Mira, así se ve bien, ¿no? Bueno, mis intenciones eran que vean estos laboratorios, doctores. Entonces, en este caso, era un paciente que acudía a consulta por una fiebre persistente. Le hicimos cultivo de hemograma y en el cultivo no salía ningún tipo de infección bacteriana. Entonces nosotros empezamos a sospechar qué puede ser, porque en este caso ya con decir que tiene el leucocito de 21.920 ya es un paciente séptico. ¿Saben qué es sepsis, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es sepsis? Es Es una infección generalizada, ¿no? Es una infección generalizada en el organismo que puede llevar a la falla multiorgánica y después a la muerte. Hay otros laboratorios donde se veía también la urea y creatinina elevada. Pero bueno, nosotros vimos este laboratorio, le hicimos un montón de estudios, no salía nada sospechoso, hasta que vino un día a decirnos que tuvo en algún momento de su niñez fiebre reumática. La fiebre reumática, sabemos que comienza siendo un virus, ¿no? Pero luego tiene sus efectos secundarios a largo plazo, a larga data. Dicen que la fiebre reumática lame articulaciones y muerde el corazón. Esa es una sigla que la van a escuchar hasta el momento, hasta su último día de medicina. Entonces, decía, algún otro síntoma que tenga aparte de la fiebre, me duele las articulaciones y a veces me duele el pecho. Ya, bueno. Ecocardiograma. En el ecocardiograma, ¿qué pillamos? Vegetaciones. Ya las vegetaciones no son virus, ya son bacterias que van y se alojan en las válvulas cardíacas. A la ocultación, nosotros escuchábamos algo normal, pero sin embargo, por eso pues, existen ya los distintos tipos de fonendoscopios, ¿no? Me hice rentar un fonendoscopio Littmann y ya con el Littmann se pudo escuchar un soplo galopante, de la que me salvé, ¿no? Imagínense que no lo haya escuchado. Lo mandé a hacer ecocardiograma y en el ecocardiograma salió vegetaciones. El paciente era candidato a realizarse un trasplante de válvula, ¿no? Un cambio de válvula. Desgraciadamente el paciente no aguantó la cirugía y falleció. por cuenta de la cardiognomática. ¿Perdón, doctora? Por cuenta de la cardiognomática. ¿Perdón? Oye, ¿qué pasa por cuenta de la cardiognomática? Claro, la fiebre reumática de niño puede llegar a tener a larga data o a largo plazo
caso, esos síntomas cuando ya son mayores. Cuide su corazón, doctora. No, puede decir que una vez al año por lo menos tiene que hacerse ver el corazón en el calendario. Entonces, eso. Ahora, pruebas especiales que nosotros podemos pedir, ¿no? Últimamente, ahorita que está de moda todo lo que es la influenza. Sin embargo, este laboratorio de acá no es mío, me lo presté, pero así es como nosotros podemos pedir laboratorialmente pruebas específicas. Eso es lo lindo de las enfermedades virales, podemos pedir pruebas específicas. Prueba para dengue, prueba para influenza, prueba para hepatitis, prueba para herpes. O sea, es colocar simplemente prueba y el nombre de la enfermedad que uno está sospechando, ¿no? En este caso, vemos que hartas enfermedades virales están negativas, pero hay una que sí está detectada, ¿no? ¿Cuál es? El virus sincicial El virus sincicial respiratorio. Como les había dicho, la mayoría de los virus, su preferencia es en el aparato respiratorio, ¿no? Doctor, el PCR entonces solo es para los virus. El PCR en su mayoría de casos es para los virus, dependiendo del PCR que usted pida. Normalmente tenemos el PCR nasofaríngeo, ¿verdad? El PCR nasofaríngeo. Con el PCR nasofaríngeo nosotros podemos ver si hay influenza, si hay coronavirus, que hay, o sea, cualquier tipo de enfermedad vírica que sea del aparato respiratorio superior, ¿sí? Pero hay otros tipos que son en sangre, que está justamente la prueba en sangre, que nos marca si hay algún tipo de inflamación sistémica. No. El PCR, dependiendo del PCR, hay cuantitativo y cualitativo. Pero la mayoría de las veces es para pedirnos si hay algún tipo de inflamación sistémica. Por decirle, si ya estamos sospechando una apendicitis, pedimos PCR, si el PCR marca aumentado o ya con valor mayor a lo normal, pues nos puede llegar a confirmar el diagnóstico. Y en esta tablita, no sé si le van a sacar fotos, la van a escribir, son las enfermedades que normalmente nosotros vemos, como ser la gripe, el resfriado común, el herpes simple, bronquiolitis, tosferina, enfermedades respiratorias agudas, dengue, enterovirus, poliomielitis, sarampión, viruela, varicela, parotiditis, rubiola, mononucleosis, hepatitis A, B, rabia, papiloma, virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, ¿no? Estos son los periodos de incubación o los días del periodo de incubación. Muchas veces pues, los pacientes nos preguntan, no, doctor, pero si yo no estaba enfermo hace 4 días, no tenía ni un síntoma, ¿por qué ahorita de la nada me empezó de golpe la fiebre, el malestar y demás cosas? ¿Por qué? Porque estaba en su periodo de incubación, ¿no? Donde no hay signos ni hay síntomas. Por eso en un principio de la clase dijimos, la mayoría de las enfermedades virales son asintomáticas. Asintomáticas porque tienen su periodo de incubación. Hablábamos igual del SIDA, ¿por qué no produce signos ni síntomas? Porque tiene una incubación de hasta 15 años, ¿no? Si a nosotros no nos piden un laboratorio, un hemograma, o bueno, no es hemograma, pero si es una prueba específica de VIH, pues nunca vamos a saber si tenemos o no. Entonces, la transmisión los mecanismos de transmisión vírica, como dijimos, en la mayoría de los casos es por vía aérea, ¿no? Entonces puede ser por aerosoles, por comida, agua, vómites, que son por ejemplo tejido, ropa, contacto directo con secreciones, ¿no? Contacto sexual, nacimiento, transfusión de sangre o trasplante de órganos, zoonosis y genética. Factores de enfermedad y víricos que facilitan la transmisión, la estabilidad del virión en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Secado de detergentes, temperatura. Multiplicación y liberación del virus en gotas de aerosol y secreciones transmisibles, transmisión asintomática, transitoria o ineficacia de la respuesta inmunitaria para controlar la reinfección con la recidiva. Factores de riesgo, edad, salud, estado inmunitario, profesión, viajes, estilo de vida, niños, guardería, actividad sexual. Factores de riesgo, nosotros siempre tenemos que preguntarle a los pacientes, ¿no? ¿Tiene una pareja sexual activa o tiene más de una pareja sexual activa? ¿Cuál es su estilo de vida? Normalmente come pura carne, come pura verdura, porque los pacientes que son vegetarianos,
mayoría de veces tienen deficiencia de vitaminas, ¿no? Entonces, por eso es que se pregunta siempre los factores, acá estamos hablando de factores de riesgo, pero eso estaría como la anamnesis que le vamos a hacer al paciente, ¿no? Junto con el examen físico. Vamos a seguir avanzando. Perdón, la materia. Aquí tenemos ejemplos de enfermedades bucales y respiratorias, ¿no? Entre ellos el resfrío común, incluida la faringitis, también abajo tenemos la faringitis, la laringotraqueobronquitis, amigdalitis, laringitis, bronquitis en niños de menores de 2 años, bronquiolitis y neumonía. Sus agentes etiológicos, toda la familia de virus la vemos ahí prácticamente, ya ustedes la conocen, ya la saben. Entonces, simplemente vamos a ir sabiendo cuáles enfermedades causan, que ya muchos de ustedes ya me estaban nombrando enfermedades, y luego de este tema vamos a empezar a investigar sobre tratamientos, ¿no? Para estos tipos. Tratamientos, signos, síntomas, agentes, no hay más en la materia. Vamos a hablar un poco de síntomas gripales y sistémicos. Muchas infecciones víricas provocan síntomas gripales típicos, por ejemplo, fiebre, malestar, anorexia, cefalea y dolores corporales en general. Hay diferencia, por si acaso, entre resfriado y gripe, ¿no? Aquí estamos hablando de síntomas gripales. Durante la fase epidémica, muchos virus inducen la secreción de interferón y citoquina. Además de los virus respiratorios, los síntomas gripales también pueden acompañarse a infecciones provocadas por virus de la arboencefalitis, VHS tipo 2 y otros virus. La artritis y otras enfermedades inflamatorias pueden ser consecuencia de la tormenta de citoquina y de respuesta a hipersensibilidad inmunitaria inducida por la infección o por inmunocomplejos que contienen el agente vírico. Por ejemplo, la infección por parvovirus B19 de los adultos, el virus de la robeola y algunos togavirus provocan artritis. La enfermedad por inmunocomplejos asociada a la infección crónica por el VHB puede provocar diversas presentaciones como artritis y nefritis. Los síntomas, ya sabemos, la tos, fiebre, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular. Eso diferencia un resfrío de una gripe. La gripe tiene una duración de más de 7 días, el resfrío de menos de 7 días. La gripe puede, la mayoría de las veces tiene dolor muscular, el resfriado no tiene dolor muscular. Después, los síntomas son bastante parecidos. En las infecciones del tubo digestivo, las infecciones del tubo digestivo pueden originar gastroenteritis, vómitos y diarrea, o bien ninguna sintomatología, ¿no? Los virus causantes poseen una estructura física que puede resistir las condiciones adversas del tubo digestivo. El virus de Norwalk, los calicivirus, los gastrovirus, los adenovirus, los reovirus y los rotavirus infectan el intestino delgado, pero no el colon, dañando el revestimiento epitelial y las velocidades de absorción. Vamos a tratar acá de esta lesión provoca la hipoabsorción del agua y un desequilibrio electrolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo deshidrata, ¿no? Deshidrata al paciente. La diarrea resultante en niños mayores y adultos suele ser de resolución espontánea y se puede tratar con rehidratación y restitución del equilibrio electrolítico. Estos virus, especialmente los rotavirus, son un problema muy importante para adultos y niños de regiones con sequía y hambruna. El favorito de los niños, ¿no? El rotavirus. La mayoría de los niños enferman de rotavirus, por eso que ya le colocamos vacunas, ¿no? Contra el rotavirus. ¿Por qué? Porque el rotavirus, sus principales síntomas va a ser una diarrea líquida en gran cantidad. Entonces tenemos el lactantes del rotavirus, el adenovirus y el virus de Coxsackie. En lactantes, niños y adultos podemos tener el virus de Norwalk, calcivirus, atrovirus, rotavirus B y reovirus, ¿no? ¿Cómo podemos contagiarnos cómo podemos contraer infecciones del tubo digestivo? Pues por contacto vía aérea, como les decía, o por contacto activo, es decir, hasta por un saludo de mano, ¿no? Puede tener
exantémica, fiebre hemorrágica y artritis, vamos a decir que las enfermedades cutáneas producidas por los virus pueden ser consecuencia de infecciones, de una infección a través de la mucosa o de pequeños cortes o abrasiones en la piel. VHS, una infección secundaria tras el establecimiento de una viremia y el resultado de una respuesta inflamatoria elaborada frente a los antígenos víricos. Las principales clasificaciones de erupciones víricas son maculopapulosa, vesicular nodular y hemorrágica. Las máculas son manchas planas, blancas y coloreadas. Las máculas son manchas planas, y coloreadas. Y las pápulas son zonas de piel ligeramente elevadas que pueden aparecer debido a la respuesta inmunitaria o inflamatoria en mayor medida que un efecto directo del virus. Los nódulos también son zonas de la piel elevada, aunque de mayor extensión. Las lesiones vesiculares son pequeñas ampollas que muy probablemente contienen el virus, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en el brazo ese estirado, tenemos una pápula y en el cuello de la mujer vemos un nódulo. Esa es la diferencia entre una pápula y un nódulo. Entonces aquí vemos un poco de enfermedades exantémicas, fiebre hemorrágica y artritis, ¿no? Es prácticamente de lo mismo que estamos hablando, ya sabemos la tablita para que no perdamos mucho tiempo. En la imagen nosotros podemos ver las petecias que pueden causar ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Las petecias esas que vemos en la espalda son bastante similares a las que produce el dengue, ¿no? La mononucleosis infecciosa, que es una inflamación de una de las glándulas que tenemos abajo del oído, que la confundimos con parotiditis muchas veces. Esa imagen podemos ver, así es como se ve una faringoamigdalitis estreptocócica. Esa sí es bacteriana, esa no es viral. Bacteriana neta. Cuando ustedes tengan un paciente con una garganta así, ahí póngale pendiventria, todas las penicilinas que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí abajito podemos ver un ejemplo de lo que es el herpes labial, ¿no? Hablando de enfermedades exantémicas, fiebre hemorrágica y artritis, ya estábamos viendo justamente en esta tablita. Si quieren pueden sacarle una foto o si es que ya lo han anotado para que no perdamos mucho tiempo. Quiero acabar el tema, ¿sí? Bueno, las infecciones del sistema nervioso central, que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces son mortales, ¿no? Como una de ellas, la meningitis. La meningitis, ¿qué puede provocar? ¿O qué puede provocar la meningitis? Pues los enterovirus, hechovirus, virus coxsackie o los poliovirus, ¿no? Virus de la herpes simple 2, adenovirus, virus de la parotiditis, virus del poliomeningitis linfocitaria, virus de la parvoencefalitis. La parálisis puede producir los poliovirus, enterovirus, virus de coxsackie. Por eso, por el polio vemos muchas personas con sus bastones que caminan así como reuma, ¿no? La polio es la que causa eso. Encefalitis puede producir el virus del herpes simple 1, virus del varicela zoster, virus de la encefalitis, virus de la rabia. La encefalitis no infecciosa, el sarampión, la parotiditis, la rubiola, la varicela zoster, la gripe. Los virus de transmisión sexual ya lo conocemos, el papilomavirus, ¿no? El virus del herpes, también el citomegalovirus, virus de hepatitis B, C y D, virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, el virus linfotropo del linfocito T humano de tipo transmitido a través de la sangre, hepatitis B, C, E, D, virus de la inmunodeficiencia humana, virus linfotropo del linfocito T, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y virus de encefalitis del nido occidental. Todos los tipos de virus nosotros los podemos pasar por vía de transmisión sanguínea, cualquier enfermedad. Los diagnósticos de laboratorio de las enfermedades víricas, ya les estuve mostrando los laboratorios. ¿Qué hacemos con estos laboratorios? Pues confirmar el diagnóstico identificado, ¿no? El agente vírico de la infección, seleccionar un tratamiento antiviral, comprobar el cumplimiento de la toma de los fármacos antivirales, definir la evolución del paciente, hacer un seguimiento epidemiológico de la enfermedad y educar médico a paciente. Diagnóstico de laboratorio de enfermedades víricas, la descripción
reducción de los efectos citopatológicos, detección de partículas, aislamiento y crecimiento del virus, detección y análisis de componentes químicos, evaluación de la respuesta inmunitaria del paciente frente al virus. Y aquí podemos hablar un poco del virus de la inmunodeficiencia humana, cuáles son algunos de los antivirales o retrovirales que toman los pacientes, ¿no? Que son inhibidores de la transcriptasa inversa de los análogos de nucleósidos. Entre ellos, los medicamentos tenemos la acidoquinina, la piredoxina, o llamada también vidanosina, y la salcitabina. Inhibidores de la transcripción inversa de los nucleósidos tenemos la nevirapina, delavirtina. Inhibidores de la proteasa, saquinavir, ritonavir, indinavir, delfinavir. El ritonavir es uno de los que más utilizamos. Inhibidores de la integrasa, el valtegravir, antagonistas de correctores, maravirol. Y inhibidores de fusión, la enfurvitida. Y con esto nosotros hemos terminado este extenso tema. Lo hemos hablado rápido, pero bastante